Cuando empiezan a suceder cosas desagradables en la familia, por ejemplo, que los hijos estén tramando algunas cosas uno contra el otro, o que los padres empiecen a hacer favoritismo hacia algunos de los hijos, esto empieza a complicar la situación familiar. Y pareciera que sucede solamente en nuestras familias actuales, pero no es así. Cuando revisamos en la Biblia, incluso en la vida de los patriarcas, nos damos cuenta de que muchas de estas situaciones sucedían. Vamos a ver un pasaje en Génesis capítulo 29. Recordemos lo que había sucedido anteriormente con Jacob. Sus padres lo habían mandado a la tierra de Harán, que es donde vivía la familia de su madre Rebeca, para que él buscara una esposa. Bueno, en el transcurso de su viaje llegó a un lugar muy especial, tuvo un encuentro con Dios, llamó a ese lugar Betel. Después vemos en el capítulo 29 que él llega a la tierra de Harán y tiene un primer encuentro con Raquel. Y dice la palabra de Dios que cuando él la vio, nos hace suponer que esto fue un amor a primera vista. A veces cuando el joven quiere impresionar a una jovencita o a una mujer, hace cosas increíbles y parece que sucedió algo parecido aquí con Jacob, porque dice la palabra de Dios que llegó a un lugar donde estaban los pastores esperando a que llegaran los demás pastores para remover una piedra que tapaba una cisterna o un tanque para que tomaran las ovejas. Pero cuando le dijeron los pastores que estaban ahí, que la muchachita que se acercaba, la jovencita que se acercaba, era la hija de su tío, entonces esto causó una impresión tan fuerte que resultó que tuvo fuerzas como Sansón y él solo removió esa piedra para que las ovejas pudieran tomar agua. Era una piedra que era removida entre varias personas, por eso los pastores, de acuerdo a la costumbre, esperaban a que llegaran todos y entre todos poder remover esa piedra, pero Jacob la removió solo. ¿Por qué? Bueno, a veces las mujeres hacen que los hombres hagan cosas increíbles y sucedió. En este pasaje lo vemos en la vida de Jacob. Bueno, seguimos viendo la historia y inmediatamente cuando él dice quién es, de dónde viene, entonces ella sale corriendo a la casa de su padre. Parece que se repite la escena como cuando había llegado el criado antes, que había mandado a Abraham para buscar a esposa a su hijo Isaac, y ella inmediatamente salió corriendo. Parece que esta escena se repite nuevamente. Ella llega a la casa de su padre, Labán, lo reciben y él ya queda en familia. Ah, tal vez Labán se acordaba de cómo había sido esa vez cuando su hermana se casó y que Abraham había enviado a un trabajador y llegó con muchas riquezas. Pero esta vez no sucedió así. Jacob no llevaba muchas riquezas. Esto nos hace suponer que tal vez Isaac, que fue el que vivió esa experiencia, se le pasó ese detalle o no sé qué habrá sucedido, pero Jacob no llegó con algo porque la costumbre de la época, y todavía sucede en algunos lugares, era que cuando el hombre iba a pedir a una mujer por esposa, tenía que dar una dote. Y esa dote consistía en algo material. ¿Y qué llevaba Jacob? Bueno, Jacob no llevaba nada. Por eso él inmediatamente estaba dispuesto a quedarse por más tiempo, a hacer lo necesario para conseguir como esposa a Raquel. Él ya había decidido con quién casarse. Él ya había escogido a la mujer con la cual quería compartir el resto de su vida. Entonces, después de cierto tiempo, su tío Labán se acercó a Jacob y le dijo, bueno, tú eres
eres mi pariente, eres mi sobrino, ah, dime qué es lo que necesitas, podemos llegar a un acuerdo, vas a trabajar aquí, pero dime cuál va a ser tu salario. Él inmediatamente puso una condición, dijo, mira, voy a trabajar para ti, pero si me permites casarme con tu hija Raquel. Al tío le pareció muy bien, muy bien. Uh, le acordaron 7 años, trabajo de 7 años, y después de 7 años, él se iba a casar con Raquel. Dice la Biblia que esos 7 años pasaron rapidísimo. ¿Acaso se acortaron los días? No. Y tampoco dice la Biblia que el tiempo se haya cortado. Yo lo estoy diciendo de esta manera porque para Jacob ese tiempo fue un tiempo que para él no fue una carga porque él sabía que después de cumplir ese tiempo iba a poder por fin casarse con su novia. Llegó el tiempo, la costumbre de la época en ese entonces era que los varones organizaban a las bodas nupciales, invitaban a los varones y después de tener un tiempo de celebración, bueno, llamaban a la novia y dejaban a la pareja solos. Llamaron a la novia, Jacob estuvo con su esposa y al día siguiente descubrió que lo habían engañado. ¿Por qué? Porque en lugar de que le hubieran entregado a Raquel, le entregaron a la hija mayor, que era Lea. Él al darse cuenta de esto, inmediatamente pues puso el grito en el cielo, como dijéramos nosotros esa frase que utilizamos. Y él inmediatamente empezó a hablar con su tío y le dijo, bueno, ¿qué fue lo que me hiciste? Yo trabajé 7 años por tu hija Raquel y me engañaste, me diste a tu hija mayor, a su hermana mayor, que es Lea. Y el tío le dijo, bueno, pues no es la costumbre de este lugar de la región que las hijas menores se casen antes que las mayores. Pero si quieres, trabaja otros 7 años y con gusto te doy a mi otra hija, que es Raquel. ¿Qué creen que decidió Jacob? Pues trabajó otros 7 años para poder tener el consentimiento para casarse con Raquel. Fueron 14 años que él estuvo trabajando para su suegro Labán. Qué historia tan interesante. Y como les decía al principio, si a veces pensamos que situaciones familiares que son complicadas, que involucran a los miembros de la familia y pareciera que es una maraña de situaciones que no pudiera tener en algunas ocasiones solución, pues las encontramos también aquí en la Biblia. Y un ejemplo es esto. Vamos a ver algunos de los personajes y vamos a empezar con Labán. Labán era el tío de Jacob, hermana de su madre Rebeca, y pareciera que algunas costumbres o maneras de actuar se heredan en la familia. Pareciera que así es, aunque realmente no es cuestión de herencia, sino que se van copiando esas actitudes. Las generaciones nuevas ven cómo hacen los mayores, cómo actúan, cómo piensan y van haciendo lo mismo. Dice la Biblia que Jacob anteriormente había engañado a su hermano Esaú. E incluso su nombre significa usurpador, engañador, el que toma el lugar de otro. Pero hay una frase que dice que alguien encuentra la horma de su zapato, es decir, encontró a alguien más astuto que él y resultó ser su tío y resultó ser alguien de la familia. Su tío Labán sabía muy bien las costumbres del lugar porque él vivía ahí. Y él bien le pudo haber dicho a Jacob, mira, yo puedo darte a mi hija Raquel, pero
mi hija Lea se tiene que casar primero, así que búscale un novio para que se case. Y ya después que se case, te puedes casar tú. Él vio esa situación como una oportunidad para aprovecharse de Jacob. Y así sucedió. El engañador resultó engañado. El astuto resultó ser a la víctima en este caso. Bueno, vamos a ver a otro personaje involucrado y es Lea. Pareciera difícil llegar a pensar que Jacob no se hubiera dado cuenta antes de estar con Lea en el hecho nupcial, de que no era Raquel. ¿Qué sucedió? ¿Acaso Lea fue engañada por su papá o amenazada tal vez por el padre para que se casara con Jacob? Yo creo que no. Probablemente ella también consintió en este drama familiar, algo parecido a lo que sucedió con Jacob cuando se confabuló con su mamá para engañar a Isaac y recibiera la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Aquí pareciera que Lea se confabuló con su padre para que entre los dos engañaran a Jacob. Porque Jacob bien pudo haber reconocido, por muy oscuro que estuviera, si ella hubiera hablado. Pero no fue así. Ella también fue parte de este plan. Y de esta manera también Jacob fue engañado, aunque dice la palabra de Dios que más adelante ellas como hermanas, al ser esposas de un mismo hombre, tuvieron muchas dificultades, muchos problemas. Y más adelante en Levítico, capítulo 18, versículo 18, ya aparece como ley que un hombre no se podía casar con dos mujeres que fueran hermanas. Y ya queda establecido de acuerdo a la ley de Moisés. Pero en ese entonces no se tenía esa ley. Y como que esta situación deja un precedente para que más adelante en la ley de Moisés se ponga esa cláusula que decía que los hombres no se podían casar con esposas que fueran hermanas de sangre. Fue algo complicado para la vida familiar esta situación. Otro personaje es Raquel, que era una joven que también estaba enamorada de Jacob, que estuvo esperando durante 7 años, probablemente cuando se conocieron. Ella todavía era una jovencita, una adolescente, pero ya después de 7 años llegó a tener edad suficiente para casarse y Jacob vio y cómo ella fue creciendo y durante ese tiempo esa relación se fue consolidando. Era una joven que tenía sueños como cualquier otra joven que está anhelando ese tiempo, esperando ese tiempo para casarse. La situación no resultó como ellos lo estaban soñando. Toda pareja de jóvenes hacen planes, tienen sueños para ese día de la boda y cómo va a ser después. Labán intervino en la boda de ellos y resultó que Rebeca tuvo que tener también como esposa de Jacob nada más y nada menos que a su hermano. Y también más adelante leemos muchas situaciones que ella vivió en medio de este drama familiar. Vamos a ver al último personaje, que es Jacob. Como decía anteriormente, a Jacob es el usurpador, el engañador, el suplantador, resultó engañado. Esta vez él resultó ser la víctima.
A veces nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que si yo teniendo mi fe puesta en el Señor, si yo dejando dirigir mi vida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, pueda llegar a tener situaciones incluso en la familia desagradables o fuertes? Recordemos que antes de que Jacob llegara a la casa de su tío en Harán, él había llegado a un lugar que él llamó Betel y dijo, esta es la casa de Dios, y tuvo un encuentro muy especial con Dios en ese lugar. Dios lo perdonó, pero déjeme dejarle esto bien en claro. El hecho de que Dios nos perdone, eso no significa que nosotros cosechemos las consecuencias de lo que hemos hecho anteriormente. Porque esta es una ley, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ¿acaso Dios ya no me ha perdonado todos mis pecados? Es en ese momento en que entregué mi vida, dice la palabra de Dios, que Él nos perdona todos nuestros pecados. Sí, es cierto. Y esto va a ser una gran felicidad, porque dice la Biblia que va a llegar un día que vamos a estar todos delante de su presencia y van a ser abiertos a los libros, el libro de la vida, y dice, y todo aquel que no se encuentre anotado en ese libro, pues no va a poder gozar de una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resultado del perdón de nuestros pecados. Pero mientras estemos aquí en la tierra, va a haber consecuencias de nuestros actos. Y eso sucedió con Jacob, alguien que había tenido un encuentro tan especial con el Señor en Betel, pero ahora él estaba siendo la víctima. Ahora tal vez él estaba reflexionando de estar en ese lado de una situación. Antes estaba como el que había tramado un plan para afectar a alguien, que en ese caso fue su hermano Esaú, pero ahora él estaba de este lado. Ahora él estaba tal vez sintiendo lo que su hermano Esaú había pasado algún tiempo atrás, cuando él le quitó la primogenitura. A veces Dios permite situaciones así. A veces nos permite estar del otro lado para que nosotros reflexionemos, para que nosotros aprendamos. Lo que sí es cierto es que durante estos años, más de 14 años que estuvo Jacob ahí en la casa de su suegro, su carácter fue formado, su fe fue fortalecida. Jacob no fue el mismo cuando salió de la casa de sus padres y cuando volvió a regresar. Tuvieron que pasar 20 años para que él pudiera regresar a la casa de sus padres. Durante esos 20 años, el Señor trató con él. Y aún en estas situaciones que la misma familia trató de cambiar, de modificar, había una promesa para Jacob. Y esa promesa era que él iba a ser bendecido por el Señor, que él iba a tener mucha descendencia y que esa descendencia iba a ser de bendición incluso para todas las naciones. No importa cuántos Labán puede haber en nuestra vida, tratando de hacer tramas, ardides, mañas para cambiar nuestras situaciones, para engañarnos. Sucedió con Jacob. Lo que sí es cierto es que nada ni nadie puede cambiar los planes que Dios tiene para aquellos que han decidido entregar su vida. Jacob ya lo había hecho. Y pareciera que le fue mal en algún momento de su vida, pero en medio de todo esto estaba el plan de Dios. No importa cuántas situaciones difíciles podamos estar pasando en nuestra vida. Déjeme decirle que esos planes que Dios tiene para
su vida. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, si usted está manteniendo su mirada en Él, así como dice el apóstol Pablo, puesto mi mirada en Él, prosigo al blanco. Si usted es alguien que ha decidido con total firmeza a seguir al Señor, a poner su fe en Él, van a venir tal vez problemas, incluso hasta problemas familiares como las que vivió Jacob. Pero en medio de todo eso, el plan de Dios sigue de pie. Dios todavía tiene propósitos, Dios todavía tiene planes para su vida. Lo importante es que mantengamos nuestra fe y tal vez al cabo de algún tiempo podamos ver más claramente por qué el Señor permitió esas situaciones. Todo está en las manos de Dios. Nosotros podríamos decir, a la luz de la palabra de Dios, teniendo el Nuevo Testamento, lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Manténgase firme, hermano. Es cierto, hay problemas financieros, enfermedades, tal vez la muerte ha tocado a la familia, pero en medio de todo esto, estamos dentro de la mano de Dios, dentro del plan de Dios para nosotros, y podemos decir con paz, esa paz que solamente el Espíritu Santo puede dar a aquellos que entregan su vida a Él, podemos decir con total certeza, todo está en las manos de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a Él. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.